Buenos días, hermanos, dice la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 17 al 11. Salmo 16, del 7 al 11. Amén. Así es como hoy estamos aquí, hermanos, en la casa del Señor para darle gloria y honra, para seguir sus instrucciones que nos ha dejado en la Biblia, para poder ser discípulos suyos. Así es que, hermanos, pues hoy dispongamos nuestra mente, nuestros corazones para la palabra que hoy el pastor trae a través de estas escrituras. Así es que, hermanos, pues me voy a permitir hacer una oración de inicio para posteriormente ir a alabar. Señor, te agradecemos enormemente que tú hoy nos permites darte gloria y honra, Señor, entregarte este tiempo para ti, Señor. Permite que nuestra mente y nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para la enseñanza que tú traes el día de hoy a través de nuestro pastor. Te pedimos que estés en todo momento con nosotros y que apresures los pasos de nuestros hermanos que están por llegar. Permite que lleguen con bien, Señor, en todo momento. Y pues permítenos darte gloria y honra como te mereces. Amén. Alabemos, hermanos. Para alabar a nuestro Dios, cantemos este canto alegre. Estoy cantando alegre, para quien se lo sabe, es un canto tradicional, así que cantémoslo a nuestro Señor.
que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Y, bueno, tuvimos la necesidad de perdernos, estar juntos el domingo pasado y de veras que se extraña mucho y mi hermana Juanita dice, me siento contenta de estar otra vez aquí, bendito Dios, ¿verdad? Que podemos estar juntos. Les invito a ponerse de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Trajimos una Biblia, mis hermanos, ¿sí? La podemos tomar con la mano derecha y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me puedo conseguir y es la esperanza que me puedo confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Bueno, se nos encimó, fíjense que en la programación anual de los sermones, el inicio de la época de Adviento con la iglesia de la Odisea. Pero en esto de las iglesias, mis queridos hermanos, estuvimos haciendo énfasis en cómo el Señor se presenta, ¿verdad? En cada una de las iglesias. Empieza siempre con la orden, díctale al ángel de la iglesia, escribe, le dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Y después se presenta. Y 3 fueron las cosas que dijo la semana pasada el Señor, ¿verdad? En esa iglesia de la Odisea, para presentarlo. Soy el Amén, soy testigo fiel y soy el principio de la creación. Pensando en que no es la primera cosa creada, ni criatura creada, sino que toda la creación fue dado por su impulso, ¿verdad? Como nos dice Juan 1:1, que nos dice que todas las cosas fueron creadas por el Señor y para el Señor. Entonces está bien hermoso porque podíamos ir sumando esa época de Adviento con esa presentación que hace el Señor de sí mismo y poder gozarnos en esta época de Adviento. Déjenme decirles que hay algunas iglesias muy legalistas que dicen que no se debe celebrar la Navidad y que si celebra, menos se debe celebrar la época de Adviento. Pero bueno, retomamos esto, que esta época de Adviento, una temporada en donde vamos a preparar nuestra mente, nuestros corazones para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no nació en diciembre, tienen toda la razón, no nació en diciembre, pero pues eso nos deja más abierta la circunstancia. ¿Cada cuándo podemos celebrar? ¿Verdad? Todas las semanas, todos los días podemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace años estaba yo escuchando una conversación, no porque estuviera de chismosito, sino porque lo estaban hablando fuerte, una chica con su altavoz, con otra que estaba lejos, pero ella contestándole en el teléfono. Y le dijo, no manches, ¿a poco ya va a ser otra vez tu cumpleaños? Sí, le contesta la otra, sí, ya va a ser otra vez mi cumpleaños. Pues ¿cuántas veces cumples años en un año? Me quedé así. ¿Cómo está esa pregunta? ¿Cada cuándo celebras tu cumpleaños en un año? Bueno, con el Señor podemos celebrarlo todos los días. Sí, esa pregunta absurda de cuántos cumpleaños tienes en un año, pues el Señor podemos celebrarlo todos los días. Así que vamos a tener una miniserie. En la hora le llamaron los nombres del Señor o algo parecido así. Nosotros le vamos a llamar la más hermosa de las promesas cumplidas. Y ese es el nombre de la serie, y el nombre del sermón es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Tienes bonito nombre, mi hermano. Por eso se lo pusieron. Bien pensado, bien meditado y llevando la marca de la casa, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos, para ponernos en disposición de recibir palabra de nuestro Señor. Padre bendito, te damos gracias infinitas. Todos los días tenemos motivos de agradecimiento, Padre. Todos los días nos asombramos de tu misericordia. Todos los días podemos celebrar tu amor, tu compasión para con nosotros, tus cuidados, tus provisiones, Padre bendito. Y hoy estamos juntos aquí para conocer más de tu palabra, pero también para agradecer al Padre Celestial, al Santo Espíritu y a ti mismo que
ocurrió esa promesa que cumplida, que te encarnaste, Padre, que viniste a caminar en la tierra con nosotros y que entregaste tu vida también por nosotros, que resucitaste al tercer día, que ascendiste a los cielos y que estás con nosotros todos los días a través de tu Santo Espíritu, y también que esperamos con esperanza tu segunda venida, Padre. Gracias por todo. Háblanos hoy, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Bueno, también hemos hablado, mis queridos hermanos, de la importancia de los nombres para la cultura hebrea. Y yo creo que para todas las culturas, ¿no? Como que cuando sabemos del embarazo de alguien, luego decimos, ¿y cómo le vas a poner? ¿Verdad? ¿Cómo le vas a poner? Sí, porque como que buscamos un nombre bonito, un nombre con significado, un nombre que pueda trascender, un nombre que nos pueda mostrar la esencia de esa persona. Y decimos, qué bonito, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Porque a veces hay quien acostumbra, nosotros los cristianos no celebramos los santos, ¿no? Pero dicen, ¿qué día te tocó y qué santo te toca? Y hay algunos que dicen, no, ay, gracias a Dios que no nací un día antes, un día después, ¿verdad? Porque si no me hubiera tocado uno, que qué bárbaro. Pero sí, así es. Los nombres son importantes, En la cultura hebrea lo eran más, ¿eh? Como los hombres eran una manifestación importante de la personalidad de quien los llevaba. Eran rasgos. ¿Se acuerdan de Jacob, el tramposo? Nació agarrándole el talón a su hermano mayor, así como desde el vientre de su madre había pleitos, pues siguieron los pleitos toda la vida, ¿verdad? Jacob, que después fue transformado en Israel por la gracia de Dios. Así que muestran rasgos de la personalidad. Y fíjense, desde la fundación del universo, desde el principio de los tiempos, nuestro gran Dios ya era y existía en perfecta y absoluta armonía y conjunción celestial las tres personas de la Trinidad: el Padre Celestial, el Hijo y el Santo Espíritu. Por eso nos dice el libro de Génesis, fíjense qué interesante, cuando luego analizamos desde el punto de vista lingüístico. En Génesis 1:26, ¿qué dice? Te haré a mi imagen y semejanza. No dice sí, no dice mi, dice nuestra. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué diferencia hay entre el mí o el yo y el nosotros? Es una diferencia grandísima. El ser cristiano es una fe que habla así en plural, en el nosotros. No hay una correcta adoración a Dios cuando se habla solamente del yo o el conmigo, porque no es para ermitaños, ni para egoístas, ni para codiciosos. La fe cristiana es para compartir. Sí, así que eso es lo que quiere decir. Y esa semejanza, ¿a qué se refiere? En el espíritu, en la capacidad de raciocinio, en la capacidad de pensar, en la capacidad de tomar decisiones racionales. En eso hay semejanza. No hay ningún otro ser que así lo tenga. No hay. Si nosotros, por ejemplo, a un perrito le ponemos un brócoli y un bistec, ¿por quién cree que va a elegir eso? Pero ¿es por raciocinio? No, es por instinto. Y nosotros no. Nosotros sí podemos decir, híjole, ando malito de la panza y me va a caer pesado el bistec, y a lo mejor no me gusta tanto el brócoli, pero le voy a entrar porque es para mi beneficio. Sí me explico, en ese manejo racional es lo que el Señor nos dio semejanza con Él. Y eso nos permite también que nuestra fe sea una fe racional, una fe pensada, meditada, no una fe fanática en donde estamos cegados y no entendemos razones, no, sino porque entendemos razones, sabemos que lo mejor que podemos tener es estar a los pies de Cristo. Dice el Paz que una señora le reclamaba que era por conveniencia y decía, pues sí, si me conviene, pues sí, es lo que más nos conviene en nuestra vida, estar a los pies de Cristo, ¿verdad?
Entonces fue esa semejanza lo que nos habla de unos otros. Y ahí también dice el protoevangelio. ¿Sí saben qué es eso del protoevangelio? El primer esbozo de lo que venía a ser el ministerio del Señor Jesucristo. En Génesis 3:15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de mujer nos está diciendo: va a haber alguien encarnado en el vientre de la mujer que va a vencer el mal. Eso se conoce como el protoevangelio. Y entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está presente desde el principio de la creación. Es más, la creación se hizo a través de Él, que es el Verbo divino. Y también en las Escrituras Sagradas está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos a Cristo. Hay quien dice no, hasta los evangelios. No, está en todos lados el Señor. Y este año, fíjense qué hermoso, me estuve meditando, hemos delineado esos nombres de nuestro Señor para irle conociendo. Es un esbozo, apenas un pellizquito de ir conociendo su grandeza. Y la verdad es que nos abrumamos, ¿no? Nos asombramos de todo lo que Él es. Y apenitas conocemos un poquito, ¿no? Nos abrumamos, tenemos ese temor reverencial cuando tenemos conciencia de quién es Cristo. Es Dios mismo que se vino y se encarnó con nosotros, y podemos ir conociendo nombres de Él a través de la Escritura, y luego los tomamos y lo ponemos en las canciones, ¿verdad? En las alabanzas. Príncipe de paz es una alabanza hermosa, y ahorita la encontramos ahí metida en medio al príncipe de paz. Es otro de los grandes atributos de nuestro Señor Jesucristo. Pero tuvimos una serie, ¿se acuerdan del Yo Soy? 8, tuvimos 8. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor y yo soy la vid verdadera. Vimos a través de 8 semanas, 8 sermones preciosos. Y en cada uno de esos lo desglosamos. Y sí, el Señor Jesucristo es eso y más, muchísimo más. Y en cada una de las iglesias, cómo se presentaba: yo soy el principio y el fin, el que tiene los 7 candeleros, el amén, el alfa y el omega. Todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo pensamos así nos sentimos chiquititos y nos abruma, ¿verdad? Pero todo eso es el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a estudiar una hora más. Así que hay, digamos, etapas, ¿no? Etapas que esas descripciones que hace durante su ministerio terrenal, estas del yo soy, las pronuncia Él y las mete en medio de parábolas, las mete en medio de metáforas y de alegorías para darse a entender su grandeza ante gente sencilla que lo escuchaba. Así que estos que acabo de mencionar pues son durante su ministerio terrenal. Pero también podemos encontrar otras etapas, ¿no? En el Apocalipsis vamos a nombrar cómo se nombró a sí mismo a las 7 iglesias. Lo retomo para ver otros nombres de nuestro Señor, otras características de su personalidad, otros rasgos de quién es Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y se acuerdan que veíamos en esta primera iglesia de Éfeso quiénes eran los 7 candeleros de oro, las 7 iglesias. Y dice el que anda en medio. Es decir, el que anda en medio de nosotros. Dios con nosotros, ¿verdad? Es el que anda en medio. A la siguiente iglesia le dijo: soy el primero y el postrero. Ya en el Apocalipsis 1 había dicho: soy el alfa y el omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. El que estuvo muerto y vivió. ¿Quién más puede decir eso? Nadie, solamente Cristo. Lázaro resucitó, sí, pero finalmente murió como todos los seres humanos. El que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y después finalmente retomo lo de la Odisea, el amén, el testigo fiel y el principio de la creación.
Fíjense qué hermoso. Todo eso, ¿se dan cuenta cómo estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo? De pequeños rasgos que cuando se juntan nos hablan de una inmensidad grande. En la semana pasada algo les comentó Dani en el sermón del arrianismo. Es una herejía que Arrio, un teólogo de principios del siglo IV, decía, no, es que Dios es uno y solamente uno, y a Jesús le dotó de divinidad, y después cuando Él muere, esa divinidad le es extraída y ya, pues como cualquier persona. Y desgraciadamente eso ha trascendido. Hay agrupaciones que todavía creen en la herejía de Arrio, ¿no? Esa es una circunstancia, pero cuando vemos y lo contrastamos con las escrituras, dicen, no, pues aquí está, Él es el que siempre ha sido, el que siempre ha estado, el alfa y el omega, que dice Apocalipsis 8, el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y todavía, para que no quede duda, en Apocalipsis 1:8 dice, el Todopoderoso. Entonces, es Dios mismo. Vemos esa gloria del Señor que gozaba desde el principio de los tiempos. ¿Y qué hizo con esa gloria? ¿Qué hizo? La hizo a un lado. Se despojó de la gloria. ¿Para qué? Yo creo que desde el principio de los tiempos el Padre Celestial pensó y dijo, híjole, los doté de inteligencia, los doté de raciocinio, los doté de capacidad de tomar decisiones racionales, y mi pueblo ha sido infiel. No la han hecho, no han aprovechado esas características. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a veces cuando un hijo se nos desbalaga y andamos, oye, ya le hablé por teléfono, ya le dije, ya le exhorté y no me hace caso? O de repente me arranco y voy por él, ¿sí o no? Eso hizo el Señor. Voy por ellos porque estos están desbalagados. Son cabezones de cabeza dura y no van a entender. Necesito ir por ellos. Pero nadie puede conocer con esa grandeza, con estas características a Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Despojarse, quitarse la gloria y venir como un pequeñito, como un bebecito, así, débil y delicado. ¿Cómo son los bebés? Recién nacidos, bien delicados, hasta temor a veces cargarlo, frágiles. Son violentos, sí, los deja uno 20 minutos sin tapar y les puede dar hipotermia. No se pueden quedar en ayuno mucho tiempo porque se les baja su azúcar y se les daña su cerebro. Y un montón de cosas así, ¿verdad? Se deshidratan muy fácil. ¿Quién no ha tenido como mamá, como papá, la preocupación que el chiquillo tiene vómito y diarrea y se va a deshidratar? Y ahí anda uno pensando. Todo eso vino Jesús de esa manera, débil, frágil, susceptible, necesitado de cambiar pañales, necesitado de generarle calor, necesitado de enseñarle a comer, necesitado de la leche materna para vivir. Todo eso, fíjense, débil, necesitado de cuidado. Y para rematar, pues el Señor nació en una familia humilde, no en aquella que los chiquillos tienen 3 nanas, ¿verdad? Una que les enseña y otra que les cuida y otra que les hace de comida. No, en una familia humilde, en una jovencita, María, y en un José no tan jovencito según se investiga, pero también pequeño bebé. El milagro de Dios viniendo por sus criaturas. Dios con nosotros es una respuesta a que no podemos decir nosotros con Dios. Es decir, nosotros no podemos ir. Él pudo venir porque es Dios Todopoderoso. Pero en todas las religiones del mundo, todas las religiones del mundo,
que toman el nombre del Señor, lo que piden es: compórtate bien, haz esto para que te vayas acercando a Dios. En algunas dicen hasta que alcances el nirvana, ¿no? Un nivel más trascendental, más elevado que el resto de la gente. Entonces todas dicen, el hombre es el que se tiene que acercar a Dios. Y acá lo que hizo él fue: no pueden, entonces yo voy por ellos. ¿Se dan cuenta la grandeza de esto? El milagro de Dios viniendo por nosotros. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión es esa. Podemos entonces delinear con todos estos nombres y con todas estas cosas 4 momentos en que se presenta a nuestro Señor en sus nombres en las Escrituras. En el Antiguo Testamento como una promesa de nuestro Dios fiel para la redención de la humanidad. Un segundo tiempo ya muy cercano ante la inminente encarnación. Un tercer momento durante el ministerio terrenal del Señor. Y un cuarto momento ya Cristo crucificado, resucitado, durante la parte final de los Evangelios, el inicio del libro de los Hechos y después pues durante todo el Testamento, hasta que lo vemos en Apocalipsis en plenitud de gloria y vencedor. Así que hoy vamos a estudiar esto, el nombre absolutamente revelador y extraordinario de la promesa más hermosa cumplida, de un Dios de amor, de un Dios fiel, un Dios que cumple las promesas. Así que él dijo: Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1 del 18 al 25, si lo tienen a la vista. Y dice, así lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrada en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. ¿Cómo ven? Analicemos el contexto, cómo está el asunto ahí. Oigan, no nos dicen las Escrituras cómo se enteró José del embarazo de María. No nos dicen. Pero vamos a analizar cómo estaba esa circunstancia del matrimonio en la cultura judía de aquel entonces, y creo que lo siguen haciendo los muy ortodoxos del judaísmo. Para llegar al matrimonio había 3 etapas. Ni pensar en el noviazgo actual, eso no había de que pues me gusta, le gusto, y nos gustamos y le digo a ver si quiere y el otro a ver si acepta. No, eso no había, eso no existía, el noviazgo actual, ¿no? ¿Qué había? La etapa del compromiso. ¿Cómo era esa etapa del compromiso? Un hombre y una mujer resultaban comprometidos por parte de las respectivas familias. Por parte de las familias. A menudo desde la niñez y sin que fueran necesariamente enterados los comprometidos. A veces nacía la bebé y decía: ¡ay, qué niña tan chula! Esta te la parto para mi hijo aquel. Están comprometidos. Ya. Desde entonces, a menudo ni siquiera se conocían, y todo era guiado por un casamentero profesional. Así había un casamentero. Yo imagino: ¿a qué te dedicas? Soy casamentero. ¿Y a qué te dedicas? Pues ahí generando compromisos entre gente que ni se conoce y mucho menos se quieren, ¿verdad? Y entonces pues se van a tener que querer.
Y si no se quieren, pues allá ellos, ¿verdad? Esto podemos ver pues no era voluntad de Dios, que no era parte de la costumbre. Luego había otra etapa, la etapa del desposorio. ¿Qué era eso? Se ratificaba el compromiso de la pareja. Antes de esa etapa, es decir, en la etapa de compromiso, si alguno de los dos se rajaba, no pasaba nada en la del compromiso. Decían, no, pues yo no quiero. No pasaba nada desde el punto de vista legal, aunque sí seguramente había consecuencias, porque el rechazado, su familia era agraviada, algo tenían que hacer para limpiar el agravio, ¿sí? No se podía rechazar así sin ton ni son, pero cuando llegaban a la etapa del desposorio, era, oye, están comprometidos desde chiquitos, ¿les seguimos? Sí, vamos a ratificar el compromiso. Y esta etapa del desposorio duraba un año en donde ya había compromiso mayor, incluso ante la ley, porque en esta etapa del desposorio, si alguno de los dos no quería concretar el matrimonio, tenía que someterse ya a un proceso de divorcio. No existían, no habían estado juntos, no se había concretado el matrimonio, pero si alguno decía, no quiero, había que someterse al divorcio. Es más, cuando alguno de los dos moría, al que quedaba vivo le consideraban viudo. Y entonces se hablaba de vírgenes viudas. Que ahora sería impensable, ¿verdad? No, pues sí, vírgenes viudas. ¿Por qué? Porque estaban en la etapa del desposorio. Así que estaba ahí el asunto. En esa circunstancia estaba María y José. No eran solamente comprometidos del inicio, sino ya con obligaciones legales, pero no tenían una convivencia como matrimonio, como pareja. Y al término de ese año, sí, se casaban y ahora sí, se hacía la ceremonia y ya eran esposos, el matrimonio propiamente dicho. Cuando concluía ese año del desposorio ya había una convivencia seria. Así que imaginemos el contexto. María embarazada en la etapa del desposorio y José no había tenido nada que ver. Imagínense la circunstancia. Yo me imagino a María, híjole, ¿cómo le digo? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo lo va a tomar? Dios mío. No, pues, ¿cómo que era? Fíjense que en la etapa del desposorio, aún cuando no se había concretado el matrimonio, si se daba esta circunstancia, era adulterio. Y la pena era la muerte del adulto. Eran muertos a pedradas. Entonces imagínense el temor de María. Bueno, María a lo mejor ya confortada en su corazón, porque ya sabía el origen del embarazo. Pero ¿cómo le dijo a José? ¿Cómo lo va a tomar este cuate? ¿Verdad? ¿Cómo lo va a tomar? Así que podemos pensar todo eso y podemos pensar ¿qué hizo José cuando se enteró? ¿Qué hizo José? Fíjense que Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo control y se ha ponderado mucho la figura de María, pues seguramente era una pareja virtuosa, había muchas virtudes en María para que fuera la escogida, para que el Señor se encantara en ella. Pero José también tenía lo suyo, Fíjense qué dice el texto, Vamos a regresar, nos dice: José su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Y nos dice el versículo 19, y hasta el 20 es que nos relatan que el ángel le habló. Ándale. Entonces José ya estaba pensando en cómo reaccionar sin dañar a María. Oye, él amaba y no querían la deshonra y mucho menos que la mataran. Él amaba. Y José estaba pensando cómo hacerle para no agraviar a María, porque era justo y la amaba.
y todavía no sabía que el bebé que venía era producto del Espíritu Santo. Entonces imagínense las circunstancias, ¿no? Pues estaba bien feo. Cualquier otro ¿qué hubiera hecho? Un escándalo, la señala, la deja. Pero José tenía ese rasgo. Y ese hombre, que poco se conoce de él, fue el hombre que tomó a Jesús del bebé de la mano para darle sus primeros pasos. Ese hombre fue seguramente quien le enseñó a leer. Ese hombre fue el que seguramente lo cargaba para leer las Escrituras y empezar a estudiar de la palabra de Dios. Ese hombre fue el que le enseñó el oficio, porque Jesús era carpintero. Y se piensa que era carpintero de obra, aquellos que ponen los polines y las... ¿sí? No era quizás el carpintero que hacía sillas, mesas, sino carpintero de obra. Él enseñó todo eso a Jesús. Él le aceptó como hijo sabiendo que era hijo del Todopoderoso. Y actuó a cabalidad como padre. Hoy podemos ver esas circunstancias. Hay gente, me acuerdo de un señor que así decía, pero era su dicho de verdad, decía: quiero mucho a mis hijos, a lo mejor no llevan mi sangre, pero llevan mi apellido. Decía él, que luego le pegaban bien feo, porque su primera esposa y la segunda, pues, los nombres eran una letra lo que variaban. Pues cuando se equivocaba le tocaba turna. Sí. Entonces, sí, se llamaba Cata y la otra le decían Coti. Entonces cuando se equivocaba y a Coti le decía Cata, le pegaba. Entonces, y él decía eso de broma, ¿no? Porque sus hijos, por supuesto que eran hijos. Pero vemos circunstancias en la actualidad de madres solteras que después encuentran una pareja y asume el rol del papel de papá completo. Sí, o sea, sí lo vemos en la actualidad, aunque hay ocasiones en que esto no ocurre, pero sí lo podemos ver, porque había amor en José, porque amaba a María y porque seguramente aprendió a amar a este pequeño y le dio todo lo que como padre terrenal podía ofrecerle: casa, alimento, seguridad, enseñanza, protección. Lo vemos a los 12 años cuando se queda ahí preocupado y regresando, ¿verdad? 3 días después: oye, ¿dónde está Jesús? Pues no sé. ¿Tú sabes? No. ¿Tú sabes dónde está Jesús? No. Pues vamos de regreso a Jerusalén. Y lo encuentran con los maestros de la ley. Sí, pero no dijo: pues tu hijo, a ver, regresa tú sola, a ver qué haces, porque mira a dónde se escondió. Ahora recientemente vimos un video de una señora que dejó a su hijo en un Uber, imagínense. En el Uber lo dejó, ¿no? Ellos regresaban por él, ¿verdad? Entonces vemos ese papel, fíjense, ponderado. José, un hombre justo; María, una mujer virtuosa, escogida. Humildes los dos, sí, pero de el linaje de David. Por eso le dice el ángel: José, hijo de David, porque viene del linaje de David, para que se cumpliera precisamente lo que estaba previsto. Así que José, pues, era una persona que asumió el mandato que le había dado Dios. A veces somos bien rebeldes, mis queridos hermanos. A veces nos dice el Señor: oye, te estoy llamando para esto, y no quieres. O le ponen tú mismo traba, o tú mismo te generas problemas, ¿no? Pero no, él asumió el papel que le asignó Dios. Y además actuó, no solamente lo aceptó, sino hizo todo lo necesario para cumplir con ese papel que le dio Dios. Fíjense qué interesante. Y María, virtuosa seguramente, para enseñarle también a Jesús todo esto, ¿no? 3 veces aparece Emmanuel, mis queridos hermanos, en la Escritura. 3 veces.
Isaías 7:14, Isaías 8:8 y en este pasaje que es Mateo 1:23. En toda la escritura 3 veces nada más aparece eso. Vamos a ver qué ocurría en esa primera ocasión cuando apareció. Era una promesa. Isaías 7:14 le dice: por lo tanto, el mismo Señor te dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y déjenme decirles que la profecía no hablaba del nacimiento de Cristo. El rey Acaz se había negado a pedirle una señal a Jehová. Y Jehová le dice: no quieres señal, pues ahí te va de todos modos. Y es esa: una virgen concebirá. No existe en el griego la cuestión de virgen. ¿A qué se refiere? A una joven, una mujer de una edad baja, pero ya con capacidad de concebir. Dice: llamarás por nombre Emmanuel. ¿Qué hace Acaz? Fíjense, a diferencia de José, vamos a contrastar lo que hizo José y lo que hace Acaz. Acaz es rey de Judá y se mostraba sumamente temeroso, pues se hallaba en aprietos por motivo de la amenaza de guerra de Resín, rey de Siria, y de Remalías, rey de Israel. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan de los reinos divididos? En el sur Judá, en el norte Israel. Venían del mismo pueblo, pero ya se habían dividido, y estaba uniéndose Remalías, el rey del norte, y Resín, el rey de Siria, para atacar Judá, es decir, la parte sur de los reinos. Así que estaban uniéndose para atacar a Judá. ¿Y qué hace Dios? Envía a Isaías para confortarlo. El profeta le dice al rey que pidiera una señal y este dice: no lo hago. Y entonces el profeta le dice el anuncio que Dios mismo le da esa señal: una virgen concebirá y dará un luz a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, Dios le prometió liberar a Acaz dentro de un tiempo breve. ¿Cuánto tiempo tarda un embarazo normal? 9 meses, ¿no? 40 semanas. Lo normal en el tiempo es de 38 o 42 semanas. Eso es lo que tiene que ser. Si está después de 42, dicen ya se le pasó el tiempo en el horno, ¿verdad? Y si tiene menos de 38 está inmaduro. Entonces, ese es el tiempo. Y después le promete, fíjense, que va a ser un tiempo breve, que antes de que el niño conozca lo que es lo bueno y lo malo, se van a solucionar sus problemas. Así que podemos pensar pues en un tiempo corto, quizás años, 5 años, 6 años, 10 años, no sé. El niño va a alcanzar la edad de discernimiento entre lo malo y lo bueno, y él, sin embargo, ¿qué es lo que hace? Desconfía. Vamos a contrastar. José tenía razones para desconfiar. José, pues sí, pero no desconfía. Es justo y trate de hacer la voluntad de Dios. Acaz le están dando una señal de parte de Jehová y desconfía. Y dice: no vaya a ser que suceda cosas feas y mejor me voy a aliar con otro rey, con el rey de Asiria. El Señor le estaba diciendo: confía. ¿Y qué sucede? No, mejor busco alianzas, mejor busco protección. Y así nos sucede un montón de veces a nosotros. ¿A poco no, mis hermanos? Oramos a Dios y luego tratamos de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Qué difícil es cuando dicen: oye, ¿qué tengo que hacer, Señor? No hagas nada, confía. Es lo más difícil del mundo. Es lo más difícil. Yo tengo que hacer algo porque no me puedo quedar. Confía. ¿Y cuál es el resultado? Que Acaz pierde la guerra, porque quiso resolverla con sus propias fuerzas y no tuvo ni la confianza ni la paciencia para escuchar la voz de Jehová a través del profeta Isaías. ¿En dónde más aparece? En Isaías 8:8. Y dice: pasará por Judá inundando y creciendo
llegará hasta el cuello, con sus alas extendidas llenará la amplitud de tu tierra, oh Emmanuel. Así que podemos ver dos contrastes grandes. José, que quiere decir Dios añadirá, o Dios añade. Y Acaz, que no le cree y que trata por su desconfianza de resolver las cosas a su manera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se retoma. Esa promesa no se le cumplió a quien se le hizo, pero quedó lista para delinearnos aquel que iba a encarnarse. Ningún otro podía ser Emmanuel más que Jesucristo mismo. ¿Ok? Nadie más. Y a veces queremos, mis queridos hermanos, cuando dicen Dios con nosotros, nos fascinaría estar como estaban el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo estaba Dios con ellos? Presente. En el día una columna de en la noche una columna de fuego. Ahí lo sentían cerquita, no está lejos, aquí está, y vamos a caminar siguiéndole, porque es nuestra guía, porque nos protege. Y a ver, quisiéramos a veces que así fuera, de aquí poderlo tocar y ver, sentir, pero eso no sería fe. La fe es sentir que Dios está con nosotros, aunque no le veamos, pero sí lo podemos sentir. Y durante toda la Biblia también está ese concepto de yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Levítico 16, del 11 al 12 dice, además, haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré con vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Qué hermoso, qué hermoso. Yo ando con ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Y a veces no lo creemos. Y luego dice, quisiéramos todo el mundo esa columna, ¿verdad? Y la promesa se repite tanto. Ahí empecé en el Pentateuco con Levítico, ahora me voy hasta Apocalipsis, que dice Apocalipsis 21:3. Entonces se oyó una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios, que está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Se dan cuenta? En Levítico y en Apocalipsis la promesa ya cumplida. En la época de Levítico, en el Éxodo, no había construcciones, andaban en el desierto. Entonces, ¿qué había? Tiendas de campaña, tabernáculos, y acá les dice, el tabernáculo de Dios está entre nosotros. Es decir, estoy acampando entre ustedes. ¿A través de qué? A través de Cristo, a través de Jesús, que se despoja del Hijo, que se despoja de la gloria y llega a estar con ustedes. Entonces lo encontramos en el Levítico, lo encontramos en el Apocalipsis y lo encontramos a través de toda la Biblia, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan la exhortación que más frecuentemente hace el Señor en la Biblia? Es, no temas. ¿Cómo le dice a Josué? No temas, yo estaré contigo. Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Emmanuel quiere decir entonces Dios con nosotros, pero desglosémoslo. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice Emmanuel? Que tenemos un Dios cercano, un Dios que está aquí con nosotros, que se despojó, que vino, que caminó, que sus huellitas se marcaron en la tierra y que vino y dio su vida por nosotros. Si es Dios con nosotros, y aparte del Dios cercano, que tenemos un Dios atento, un Dios que está dispuesto a venir y a caminar con nosotros, un Dios que sabe nuestras necesidades, un Dios que quiere estar con nosotros y suplir esas necesidades, un Dios que se agrada que dependamos de Él, un Dios que se agrada que le oremos a Él para mostrar nuestra reverencia y nuestra adoración y nuestra fe, un Dios que ha venido a rescatarnos para hacer realidad esa promesa de salvarnos del pecado, de salvarnos de la muerte eterna. Tenemos entonces, ¿sí?, un Dios amoroso, un Dios atento. Dios con nosotros, ¿qué es más? También un regalo inmerecido. ¿Nosotros ganamos que Él viniera? No,
nosotros hicimos algo para que Él viniera con nosotros. No. Nosotros merecíamos muerte eterna. Pero en amor dijo, voy por ellos. Solitos no puedo. Entonces voy por ellos. Es un regalo inmerecido. La encarnación es un regalo inmerecido de Dios, el más grande, la más hermosa de las promesas ya realizadas, ya concretadas. ¿Sí? Dios con nosotros es entonces una inmensa muestra de amor. Una inmensa muestra de amor. Dios con nosotros es un amor en acción, una actividad salvadora, diaria, cotidiana. Todos los días de nuestra vida está el Señor rescatándonos. Y hoy me encantó el periodo de oración, mis hermanos. Muchos agradecimientos, más agradecimientos que otra cosa, ¿verdad? Porque es el Señor actuando, salvándonos de accidentes, salvándonos de problemas, salvándonos de gravedades, salvándonos de soledades, salvándonos de dolores, salvándonos de enfermedades. Es Dios en esa actividad salvadora, pero lo más importante, la actividad salvadora de nuestra alma, eso que tiene trascendencia eterna. Él está aquí y es Dios con nosotros. Por eso es una promesa hermosa y cumplida. Hace tiempo, hace cosa de un año, mis queridos hermanos, un famoso cantante de música cristiana hizo una plática que no le puedo decir punto de ni estaba predicando, porque no estaba hablando de la Biblia, sino de un pensamiento suyo. Y decía él, Dios nos ha abandonado. Y toda la disertación que hizo, casi de 40 minutos, y que lo llevan de un lugar a otro, de una ciudad a la otra, con mucha publicidad y todo eso, y su plática es, Dios nos ha abandonado. ¿Y qué creen? No tiene sustento bíblico, por eso no es predicación. Es una herejía, porque Dios no nos abandona nunca. Siempre está con nosotros. A veces nosotros nos alejamos, nos desbalagamos, ¿sí? Nos desbalagamos, pero Dios está con nosotros. Y es más, a veces cuando más desbalagados estamos, más abunda su gracia. Más abunda su gracia porque no quiere que nos perdamos. Nos dice Isaías 41:10, no temas. Fíjense qué hermoso, ¿eh? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es el Dios de promesas cumplidas. Cuando dice siempre, es siempre. Cuando dice yo estaré contigo, es que está con nosotros. Así que es una herejía a esa persona que está diciendo que Dios nos abandonó. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se dan cuenta qué hermoso? ¿Y se dan cuenta por qué celebramos la Navidad? Porque ese Dios grandioso, todopoderoso, decidió despojarse de todo y venir a encarnarse en una familia humilde, nacer en un establo, ser acostado ahí en el pesebre, nacer ahí entre el alimento para los vaquitas y para el ganado, y también nacer ahí en medio del estiércol, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para mostrarnos su inmenso amor, para caminar con nosotros y decir esto: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se dan cuenta de la grandeza del amor? Por eso este periodo es un periodo glorioso, es un periodo de agradecimiento, es un periodo de asombro ante el amor de Dios, porque Dios no es un Dios distante. Dios con nosotros es una muestra de su fidelidad, es una muestra de la promesa cumplida, es una muestra de que está con nosotros. Y entonces, ¿a poco no se siente así como el corazón chiquito y encogido?
ante tanto y tanto amor del Señor. Vamos a terminar con una cita de Pablo a la carta a la iglesia de Filipo, que dice Filipenses 2, del 5 al 9. Dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorga el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta qué hermoso resumen nos hace Pablo de esto? Él es Dios y se despojó y vino por nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario, ¿sí?, para perdón de los pecados. Y por tanto su nombre será exaltado por sobre todo nombre. Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a caminar con nosotros por amor, que vino a entregar su vida por amor, que vino para el perdón de los pecados por amor. Dios con nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios sin su ayuda. Él es el mediador entre Dios y los hombres, nos dice también Pablo en la segunda carta a Timoteo. ¿Se dan cuenta qué hermosura? Por eso tenemos que gozarnos, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que rescatar la Navidad. Y ahora sí, ¿rescatarla de qué? Mis queridos hermanos, a mí no me gustan las películas norteamericanas navideñas. A veces están entretenidas, pero no me gustan. No me gustan. ¿Por qué? Porque no hablan de Cristo. Porque no hablan de Jesús. Hablan de Santa Claus. Hablan de que si lo secuestran, si lo apresan, si se lo llevan, si esconden los regalos, se va a acabar la Navidad. Y esa no es la Navidad, mis queridos hermanos. Navidad es nacimiento de Cristo. En el culto de hoy, por lo menos el de las 8 que alcanzamos a ver, de Orel, presentaron un video. Y en ese video preguntaban a la gente en la calle, salieron: ¿para ti qué es la Navidad? Y mucha gente decía: pues estar en familia, pero no mencionan a Jesús. Así que necesitamos rescatar la Navidad. Rescatar la Navidad es darle el sentido verdadero que lo que estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que no es en esta fecha, no. Allá en Ciudad de México, en una colonia donde vivía, había unas casas que ponían, hombre, miles de luces. Y escuché una frase que me hizo recordarlo, ¿no? Que decían: oye, Jesús nació en un establo, no en Las Vegas. Sí, nació en un establo, no en Las Vegas. Y también, pues hay una canción de Santiago Benavides que nos dice que nació en un establo y no en el centro comercial. Rescatemos la Navidad, rescatemos el verdadero sentido de la Navidad, que es que se encarnó y se hizo realidad esta promesa, esta hermosa promesa cumplida de Emmanuel, Dios con nosotros. Así que les invito, para terminar, a que escuchemos una canción de Santiago Benavides que se llama Papá Noel. Vamos a escucharla porque tiene que ver mucho con esto que les estoy diciendo. Rescatemos la Navidad. Pero se dan cuenta, esta canción modernona y todo, pero tiene sentido, ¿no? Papá Noel, Santa Claus, pero ninguna de las cosas que dijo la podría hacer, ¿verdad? No devolvió vista al ciego, no rescató al mundo, no murió por nosotros. Esa historia de nuestro Señor caminando en la tierra empezó así, con un bebé, y concluye su ministerio terrenal, resucitando, hablando con sus discípulos, dando instrucciones finales y después ascendiendo a la vista de todos los cielos. Esa es la historia real, la verdadera, y la que necesitamos rescatar en esta fecha. Sí, celebremos, pero digamos: oye, la Navidad es
el nacimiento de Jesús. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Padre, gracias infinitas por todo lo que tú eres y todo lo que nos das de manera inmerecida, Padre. Gracias por tu gracia, que es eso, un regalo inmerecido, porque no nos lo ganamos, Padre, sino que tú, previendo nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia para acercarnos a ti, decidiste venir con nosotros, encarnarte y venir a rescatarnos, a darnos esperanza, a darnos confianza, a darnos fe plena puesta en ti para que sea efectiva. Gracias por tanta misericordia, tanto amor y tanta paz que tú nos traes, Padre bendito, que en esta época de Adviento nos gocemos con nuestra familia, pero digámosle y platiquemos del verdadero sentido de la Navidad. Rescatemos la Navidad, que es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tanto amor y tanta misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús de Nazaret. Amén. Para despedirnos, no sin antes decir nuestra, por creo que antepenúltima vez, nuestro texto lema de este año que dice: hasta que todo